Bienvenidos, licenciada y compañeros. El día de hoy abordaremos el tema la invasión de Irak. Para introducirnos, este fue un conflicto bélico encabezado por una coalición liderada por Estados Unidos, quien decide invadir Irak en el año 2003, cuando el gobierno de George Bush expone su preocupación ante la Asamblea General de la ONU que Irak podría representar una amenaza para la seguridad global, partiendo de la difusión de información sobre la existencia de armas de destrucción masiva, armamento que hasta la fecha su existencia no ha podido ser comprobada. Este conflicto tiene implicaciones mucho más complejas, puesto que representa ser un área de influencia muy importante que cuenta con recursos muy valiosos para otros estados, como por ejemplo el petróleo, así como también se ven implícitas causas políticas, como lo era el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Para comprender de mejor manera el tema es necesario tener claro algunos conceptos clave. ¿Quién fue Saddam Hussein? Fue el líder de Irak desde 1979 hasta 2003, derrocado y condenado a muerte en el año 2006 por crímenes de lesa humanidad. Armas químicas. Dentro de la definición de arma química se incluyen todas aquellas municiones, dispositivos y otros equipos diseñados específicamente para convertir en arma la sustancia química tóxica. Al-Qaeda, organización terrorista fundada por Osama Bin Laden en los años 80. Esto en español significa la base o la red, y servía precisamente como una red de apoyo logístico y armamentístico a los musulmanes que pelearon contra la Unión Soviética. Comunidad chiita. Son la mayoría de población en Irán, Irak, Bahrein, Azerbaiyán y según algunos estimados en Yemen. Los chiitas se iniciaron como una facción política, o también conocido como el Partido de Ali. Comunidad sunita. Son mayoría entre los musulmanes. Se estima que entre el 86 y 90% pertenecen a esta corriente. Veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, particularmente a Mahoma. Para adentrarnos al conflicto, debemos conocer cuáles fueron los antecedentes que condujeron a la invasión en Irak. En primer lugar tenemos la guerra Irán-Irak. Este fue un conflicto desarrollado entre los años de 1980 y 1988 por cuestiones fronterizas y religiosas que perduraron mediante las disputas entre los antiguos imperios persa y otomano. Al independizarse, Irak tenía soberanía total sobre el canal de Shab al-Arab, el cual tenía yacimientos petrolíferos de gran importancia a nivel mundial. Saddam Hussein invade Irán alegando que en los acuerdos de Argel de 1975 se favorecía en cuestiones fronterizas a Irán. La causa principal que incentivó nuevamente el conflicto para dar paso a la guerra fue la caída del régimen del Shah en febrero de 1979 a manos de los revolucionarios fundamentalistas islámicos liderados por el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien poco más tarde funda la República Islámica de Irán. Este conflicto se debe a la continua enemistad entre iraníes e iraquíes, que se manifiesta como rivalidades regionales. En concreto, Irak quería reorganizar las fronteras entre los dos estados establecidas en los acuerdos de Argel para conseguir la anexión de la región de Shab al-Arab y ampliar así su estrecho y único acceso al mar iraquí. En 1971, Irak tenía miedo de perder la parte del país formada por la confluencia del Tigris y el Éufrates, que es una zona de mayoría chiita. Después de 8 largos años en guerra se llegó a la paz, gracias a la intermediación de la ONU. Asimismo, nunca se aclaró con certeza quién fue el vencedor de la guerra, ya que las fronteras no fueron modificadas gravemente. El acuerdo de cese de las hostilidades se aceptó el 20 de julio de 1988. Las negociaciones de paz continuaron hasta 1990 y finalmente los países acordaron compartir la soberanía sobre un río fronterizo. Como segundo antecedente tenemos la Guerra del Golfo. Tras una larga guerra de desgaste con Irán, la economía de Irak se hallaba en una situación de crisis. Hacia 1990, el país registraba una deuda externa que supera los 70 millones de dólares. Irak intentaba aumentar sus cifras de producción petrolífera, todo ello para hacer frente a la cuantiosa deuda externa.
El 2 de agosto de 1990, el ejército de Irak irrumpió en Kuwait y así se anexionaba el emirato situado en el Golfo Pérsico. Entre 1990 y 1991, Estados Unidos y una coalición internacional de 34 países lucharon contra Irak en lo que se conoció como la Guerra del Golfo. Esta lucha se dio a través de la Operación Tormenta del Desierto u Operación Escudo del Desierto. La guerra finalmente concluyó el 28 de febrero, cuando George Bush anunció en un mensaje a la nación el fin de las operaciones militares en el Golfo Pérsico y la liberación de Kuwait por la fuerza multinacional. Kuwait fue reconquistado y tras unos 4 días de combate, Irak se rindió y acató las condiciones de la ONU, lo que implicaba respetar la soberanía de Kuwait. Los actores involucrados en dicha invasión son 5. El primero es Estados Unidos, que bajo la presidencia de George Bush fue el principal promotor de la invasión y estuvo apoyado principalmente por Reino Unido y España, así como por una coalición multinacional integrada por diversos países. La justificación principal que argumentó Estados Unidos fue que Irak estaba desarrollando armas nucleares. El segundo actor involucrado es Irak, que bajo el mando de Saddam Hussein fue invadido por Estados Unidos. Se les acusó, además de desarrollar armas nucleares, de tener vínculos con el grupo Al-Qaeda y de haber colaborado con los atentados del 11 de septiembre de 2001. El tercer actor involucrado fue Reino Unido. Este fue el aliado principal de Estados Unidos en la invasión y el segundo país en gastar más recursos económicos y militares en dicha invasión. El cuarto actor fue España, que al igual que Reino Unido fue uno de los principales aliados de Estados Unidos en la invasión. El quinto actor es la coalición multinacional. Este es un grupo de países que respaldaron políticamente y apoyaron militarmente la invasión estadounidense en Irak. Está conformada por las unidades de las Fuerzas Armadas de los propios Estados Unidos y el Reino Unido, y contingentes menores de países como Australia, Corea del Sur, Dinamarca, Polonia, España, Italia, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y otros países más. Continuando con este tema, es importante establecer en este punto cuáles fueron las causas por las que se dio la invasión a Irak. Estados Unidos planteó que la violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores a la Primera Guerra del Golfo, además de la certeza norteamericana de que Irak fabricaba armas nucleares y posteriormente las sospechas de lazos entre la red terrorista Al-Qaeda y el régimen de Saddam Hussein, sentaron las bases sobre las que la administración Bush declarara su intención de ejercer un ataque preventivo. Estas causas más bien resultaron ser justificaciones infundadas de Estados Unidos con el objetivo de tener el paso libre para invadir a Irak. Y es que el peligro que los Rogue States y el terrorismo internacional significan para la seguridad norteamericana aceleró las prioridades del gobierno norteamericano respecto a Irak. Incluso antes de que terminara la guerra en Afganistán, Irak se había convertido en el nuevo objetivo de la política exterior de Estados Unidos. Habiendo entonces establecido las causas sobre la invasión a Irak, procedemos ahora a explicar cómo se dio esta invasión. Las tensiones entre Estados Unidos e Irak dieron inicio con la invasión iraquí de Kuwait, mejor conocida como Guerra del Golfo Pérsico, que fue la primera intervención estadounidense en el exterior tras la Guerra Fría. En este sentido, la hostilidad de Estados Unidos contra Irak se agravó con los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. El presidente estadounidense George Bush los usó como pretexto para declarar la guerra contra el terror. Su propósito era acabar con la organización terrorista Al-Qaeda y con los regímenes que, según el Pentágono, apoyaban el terrorismo yihadista, por lo que agrupó a Irak, Irán y Corea del Norte como eje del mal. Bajo estas premisas, en septiembre del 2002, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, George Bush expuso su preocupación sobre Irak. Remarcó que su país se enfrentaba al desafío de grupos criminales y regímenes ilegales que, junto al terrorismo, amenazaban la seguridad común. Agregó que los peligros provenían de un régimen y solicitó la colaboración del Consejo de Seguridad
para trabajar en las resoluciones necesarias para desarmar a Irak, pero aclaró que Estados Unidos actuaría solo si el Consejo no lo hacía. Una semana después, antes de enviar una resolución al Congreso, advirtió que si el Consejo de Seguridad no trataba el problema de Irak, Estados Unidos lo haría. El giro definitivo en la cuestión Irak se produjo el 28 de febrero del 2003, cuando el secretario de prensa de la Casa Blanca anunció que el objetivo de Estados Unidos no era simplemente el desarme de Irak, sino que ahora incluía el cambio de régimen. El 5 de marzo del 2003, Francia y Rusia anunciaron que bloquearían cualquier resolución que autorizara el uso de la fuerza contra Saddam Hussein. El día siguiente, China declaró que adoptaría la misma posición. El Reino Unido reflotó una propuesta de compromiso, pero los 5 miembros permanentes del Consejo no se pusieron de acuerdo. De cara a una seria amenaza a la paz y la estabilidad internacional, el Consejo de Seguridad se paralizó. Posteriormente, el 20 de marzo del 2003, estallaba la guerra de Irak. Los aviones y buques de guerra de la coalición liderada por Estados Unidos junto a países aliados como Reino Unido y España comenzaron las operaciones de bombardeo. Luego, las tropas de la coalición procedían a la intervención terrestre, derrotando rápidamente a las fuerzas iraquíes. Para abril del 2003, la resistencia iraquí se desmoronaba y las tropas de la coalición se hacían con el control de Bagdad. Finalmente, el 1 de mayo del 2003, el presidente estadounidense George Bush anunciaba el final de los combates en Irak. Pero la invasión no había supuesto el final de la guerra en Irak. Con un país sumido en el caos, la ocupación de Irak iba a ser terriblemente convulsa. Mientras tanto, las tropas de la coalición continuaban buscando a Saddam Hussein, mientras que las armas de destrucción masiva continuaban sin aparecer. Finalmente, Saddam fue derrocado en favor de la autoridad provisional de la coalición y meses más tarde capturado por los militares estadounidenses un 13 de diciembre del 2003, siendo juzgado, condenado a muerte y ejecutado a finales del 2006. Sin embargo, la caída del régimen de Saddam Hussein no significó el final de la violencia en Irak. Washington intentó conducir al país hacia la democracia, pero el vacío de poder desató una ola de violencia entre las distintas etnias suníes y chiíes. La guerra de Irak entre el 2003 y 2011, cuando terminó la ocupación, causó miles de muertos, propició el nacimiento de la facción iraquí de Al-Qaeda, considerada antecedente del Daesh, y dejó una crisis económica, política y social, además de una guerra civil. La agresión de Washington y sus aliados recibió el rechazo de la mayoría de estados, que lo consideraron una violación del derecho internacional. No obstante, la presencia militar de Estados Unidos en el país continuó hasta 2010, cuando se retiraron sus tropas. Únicamente quedó un contingente de menor envergadura encargado de las labores de formación y asesoramiento del ejército iraquí. Es importante destacar en este punto que las causas que utilizó Estados Unidos como justificación para invadir a Irak, como el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva, al tiempo que afirmaba que existían vínculos entre el régimen de Saddam Hussein y el grupo terrorista de Al-Qaeda, no lograron demostrarse. Ahora bien, algunas de las consecuencias que podemos enumerar son las siguientes. La primera es que se generó un vacío de poder a partir del derrocamiento de Saddam Hussein. Esto como consecuencia de la inexistencia de un plan político norteamericano para Irak, de manera que se desató una ola de violencia entre suníes y chiíes, y el auge de lo étnico y lo religioso en la política convirtieron a Irak en un país de minoría, transformándolo en una fuente de inestabilidad para dicha región. La segunda consecuencia es que, con la confirmación de que no habían armas nucleares en Irak, tal como se había justificado, Estados Unidos perdió apoyos internacionales y credibilidad para reorganizar al Oriente Medio. La tercera consecuencia es que la invasión propició el nacimiento de la facción iraquí de Al-Qaeda, que es considerada como el antecedente del Daesh, o lo que hoy conocemos como el actual Estado Islámico.
La cuarta consecuencia es que la administración de Irak fue tomada por la Organización para la Reconstrucción y Ayuda Humanitaria en Irak. Dicha organización fue instalada de manera provisional en Irak para cubrir las necesidades y restablecer al país luego de los desastres provocados por la invasión. Meses después, dicha organización fue reemplazada por la Autoridad Provisional de la Coalición. Sin embargo, esta organización fue el primer órgano gubernamental que gobernó Irak luego de la caída del gobierno de Hussein. La quinta consecuencia es que Irak quedó profundamente sometido en una crisis económica, política y social que desembocó en una guerra civil generada como producto de la invasión, lo que ha significado un desastre social, económico y humano. Por ejemplo, el daño provocado en las infraestructuras eléctricas provocó una importante reducción del promedio de las horas del suministro eléctrico. Además, como producto de la guerra civil ha aumentado la pobreza y la destrucción, la corrupción y la inseguridad han conducido a Irak hacia desigualdad y caos. Continuando con la invasión de Irak, es importante mencionar cuáles fueron las implicaciones que se dieron a raíz de dicho conflicto. Dichas implicaciones se dividen en implicaciones inmediatas y actuales. Dentro de las implicaciones inmediatas se encuentra que la invasión de Irak y sus prolegómenos tuvo una importante incidencia en la política informativa de los grandes medios, que directa o indirectamente tuvieron que posicionarse ante ello. Posteriormente, al invadir Irak, Estados Unidos buscaba el control del petróleo iraquí para brindar una solución a sus problemas económicos, así como fortalecer su presencia en la zona del Medio Oriente. También la ruptura de los equilibrios regionales que produjo la ocupación de Irak ha sido el aumento de la influencia de Irán en el Oriente Próximo, como era de esperar en cualquier escenario que no fuera de óptimo para Estados Unidos. Y por último, la invasión del país produjo división entre las potencias internacionales, por la actitud unilateralista y al margen de la legalidad internacional de los entusiastas de la guerra. Las implicaciones actuales se encuentran, en primer lugar, que Irak es un estado cuasi fallido. La muerte de Saddam Hussein no se ha traducido en la estabilidad democrática y paz de Irak. El país ha sido una nación fracturada, dividida, que cada vez más se ha desgarrado por la guerra y por la falta de un fuerte liderazgo central. El orden del día en Irak siempre ha sido la de dividir la nación en 3 regiones y explotar las vastas reservas de petróleo del país, además de que la guerra siempre aporta inmensas ganancias para el complejo militar industrial. Tras la captura de Saddam Hussein se creó un gobierno iraquí interno. En 2005, Irak aprobó su primera constitución y posteriormente celebró sus primeras elecciones desde el inicio de la ocupación. Pero los sucesivos ejecutivos no han logrado estabilizar el convulso país. 14 años después, el país es el 8º más corrupto a nivel mundial, según los datos de la ONG Transparencia Internacional, al igual que los datos socioeconómicos publicados por la organización Fund for Peace en su índice de estados frágiles, permiten llegar a la conclusión de que Irak es un estado fallido. También tenemos que los conflictos etnorreligiosos son, ante todo, el reflejo de la competición por el reparto de poder, la distribución de los ingresos del petróleo y la capacidad de influencia en un país cada vez más descentralizado. Para finalizar, tenemos nuestras conclusiones. Tras la invasión de Irak, el público no comenzó a sentir seguridad, sino incertidumbre de que los ataques terroristas se intensificaran, lo que hizo que se acentuara un sentimiento de hermetismo por parte de Norteamérica, y así sentirse más seguros, siendo el discurso antiislámico insertado en el común de una comunidad con mayor acervo. Después de analizar y desgranar todos los momentos importantes acontecidos durante la historia del país, se llegó a la conclusión de que es una nación con un problema principal, que es de cultura y religión. Es decir, es un país donde conviven múltiples etnias, el 90% musulmanes, pero dentro de esta religión, con variantes muy notables, hacen
que lleguen al conflicto, y el principal problema de esto es que no son conflictos recientes, sino que son históricos, desde los tiempos de Mahoma. Hoy en día siguen así, y eso es algo que lastra un poco la situación tanto política como social del país. En cuanto a la política internacional, cabe destacar que Irak tiene una posición clave geopolíticamente hablando, ya que tiene fronteras con numerosos países que en la actualidad son puntos calientes, efervescentes: Turquía, Irán, incluso Arabia Saudí. Desde el punto de vista energético, Irak es un país, sobre todo en el extremo norte, que puede presumir de tener petróleo y exportarlo. De ahí que los países como Estados Unidos lo invadan. En términos generales, Irak es uno de los países, bajo el punto de vista junto a Afganistán e Irán, más importantes en el tema de la geopolítica. Gracias.